Bien, vamos a hablar... No sea malo. Yo soy malo. Vamos a hablar de membranopatías. Hay un montón de membranopatías. Recuerden que al hablar de anemias hemolíticas tenemos que dividir qué es lo que pasa con el eritrocito. Recuerden la clasificación que hay: intravascular, extravascular, intracorpuscular, extracorpuscular, que si es aguda, que si es crónica, que si es adquirida, que si es hereditaria. Específicamente, la esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica más frecuente de todas ellas. Es sumamente común y es un problema de la membrana del glóbulo rojo, porque no se los voy a enseñar porque se supone que ustedes ya vieron lo que era la membrana del glóbulo rojo, cómo está compuesta, que tiene sus proteínas de membrana. Y en el caso del glóbulo rojo va a haber alguna alteración o algunas deficiencias, de tal manera que esa deformabilidad del glóbulo rojo no se va a permitir, de tal manera que el glóbulo rojo... Esto siempre lo pongo para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Siempre que exista alguna alteración o algo que suceda, que ya lo traigan del nacimiento, pues obviamente es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, puede haber alteraciones de novo, quiere decir nuevas, que puedan hacer que el paciente pueda llegar a presentar eso, que no tengan algún antecedente. Sí puede ser, pero es sumamente raro. Sin embargo, aquí en la esferocitosis va a haber esa alteración hereditaria, esa antecedente de familiares, donde va a haber alteraciones en las proteínas de la membrana del glóbulo rojo, que las podemos clasificar en dos principalmente. Hay algunas que son interacciones verticales y hay unas que son interacciones horizontales, y dependiendo del tipo de interacción o de la deficiencia, es del tipo de patología que nosotros vamos a ver. Y si ustedes recuerdan ayer de anemias hemolíticas en general, recordar que el hecho de hablar de anemia hemolítica quiere decir que va a haber una disminución en la sobrevida propiamente del glóbulo rojo, y no es la diferencia con la esferocitosis hereditaria. Si ustedes se dan cuenta, aquí el problema o la deficiencia de esas proteínas de membrana, que principalmente van a ser espectrina, anquirina, la banda 3, va a hacer que el glóbulo rojo tenga una disminución en la capacidad de deformación. ¿Qué tiene que ver esto? Pues simple y sencillamente, cuando el glóbulo rojo intenta pasar por esos espacios tan pequeños que van a estar en el vaso, pues simple y sencillamente, como no se van a formar, se va a destruir el glóbulo rojo. Esto es una hemólisis, un acortamiento de la vida media por lo mismo, y una remoción prematura del glóbulo rojo, del eritrocito, de la circulación, de tal manera que dependiendo de la severidad que el paciente tenga de la deficiencia de estas proteínas de membrana, van a ser las manifestaciones. No es la misma un paciente que tenga una esferocitosis hereditaria leve, que a lo mejor no va a tener ningún síntoma, o a lo mejor es un paciente que va a tener discreta disminución de la hemoglobina, pero no va a tener ninguna complicación en el crecimiento. A un paciente que tenga una esferocitosis hereditaria grave, donde va a ser un paciente de talla pequeña, que va a tener deformación de los huesos, va a tener úlceras malleolares que platicamos el día de ayer. ¿De acuerdo? Por eso es que es sumamente importante siempre saber de lo que estamos hablando. Estas son todas las membranopatías. Vamos a hablar específicamente de dos, que son las más frecuentes: la esferocitosis hereditaria y la eritrocitosis. De las otras son poco frecuentes y se pueden ver por un montón de alteraciones, y no las vamos a tocar por cuestiones de enseñanza y de tiempo, porque solamente quiero que ustedes sepan lo más común. Estas son las proteínas que platicamos ahorita, y obviamente no voy a ahondar mucho en eso porque se supone que ustedes ya las vieron previamente en fisiología, fisiopato, cómo está compuesta la membrana del glóbulo rojo, y dentro de esa composición de la membrana del eritrocito vamos a tener estas proteínas que son proteínas de membrana. Dentro de ellas tenemos principalmente algunas que ocasionan interacciones verticales y algunas que van a ocasionar interacciones horizontales. Dentro de las interacciones horizontales tenemos principalmente la espectrina, y si notamos aquí, vamos a ver que la espectrina tiene dos cadenas, las cadenas alfa y las cadenas beta, de tal manera que una deficiencia o alguna alteración de las interacciones horizontales nos va a ocasionar una eritrocitosis hereditaria, principalmente por una deficiencia en la interacción de espectrina alfa con espectrina beta. Y las deficiencias de las interacciones verticales nos van a ocasionar
principalmente esferocitosis hereditaria, que quiere decir de espectrina con anquilina, que es la combinación mucho más frecuente, o junto con ellos la banda 3 y la 4.2. Entonces, dependiendo de la alteración de la deficiencia, si es vertical u horizontal, va a ser el tipo de patología y la deformabilidad del lóbulo rojo, ¿de acuerdo? Si tenemos una deficiencia de las proteínas de manera vertical, el glóbulo rojo se va a hacer un microesferocito. Si tenemos interacciones o deficiencia de las proteínas a nivel vertical, va a ocasionar un eliptocito. Por eso es que se le da el nombre de eliptocitosis secundaria o eliptocitosis hereditaria. Doctor, mencionó 2 veces vertical. Vertical, perdón, es la esferocitosis y horizontal la eliptocitosis. Gracias. Tiene así como un montón de enfermedades. La esferocitosis hereditaria también dependiendo de quién recuerden que en muchas ocasiones las enfermedades se llaman dependiendo quién las describa o quién las reporta por primera vez. Esto no es una excepción. No, en realidad lo que a nosotros nos interesa es que si nosotros tenemos un paciente con antecedente familiar, como les comentaba el día de ayer, que tenía un paciente que tenía una esferocitosis hereditaria o él no sabía, es decir, que tenía una anemia hemolítica hereditaria y que todos sus familiares tenían esa anemia hemolítica y que a todos les quitaron el vaso, si yo me voy a probabilidades y por el tipo de tratamiento que les dieron, pues lo más probable es que sea una esferocitosis hereditaria. Por lo tanto, siempre que vemos un paciente así, y más si vemos que tiene la concentración de hemoglobina corpuscular media elevada con microcitosis e hipocromía, vamos a sospechar que se trata de este tipo de patologías. La gran mayoría de los casos son autosómicos dominantes, va a predominar en raza blanca. Aún así, recuerden que no quiere decir que solamente en la raza blanca va a suceder. Obviamente en ellos es mucho más frecuente. ¿Y por qué es mucho más frecuente? Porque simple y sencillamente en algunos sitios todavía en Europa, aquí en México también sucede, en menonitas también sucede que se da esa pérdida de la mezcla cultural. ¿Qué quiere decir? Pues se casan entre ellos mismos. Por eso es que si ustedes van a empezar a ver cuando ven genética, o si es que ya lo vieron, van a ver que la gran mayoría de las patologías van a decir, es que no, ocurren en judíos ashkenazí. ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo todavía esa cercanía de tal manera que empiezan a tener que se casan las parejas entre mismos familiares. Entonces, la pérdida de esa mezcla o de ese desarrollo en la evolución va a hacer que vayan heredando las mismas patologías que van teniendo. Lo mismo pasó con las hemofilias también a nivel de cuando estaba el Imperio Ruso, y pasó exactamente lo mismo. Entonces, y vamos a ver que en sangre periférica, ya lo vimos el día de ayer, la manifestación o la forma del glóbulo rojo nos va a dar una sospecha diagnóstica ante un paciente con esferocitosis hereditaria. Dentro de cómo se va a comportar el paciente, esto es lo que ya les decía, no es la misma alguien que tenga una enfermedad leve a alguien que tenga una enfermedad grave. Vean, la forma leve es el 20 al 30%, sumamente difícil de diagnosticar porque generalmente son pacientes que no tienen manifestación, son pacientes que pasan por alto, son pacientes que si es hombre a lo mejor maneja 12.8 hemoglobina y uno dice, bueno, 12.8, pues el hombre debe tener 3, pues es 0.2 y siempre lo ha tenido así. Y los reticulocitos a lo mejor están en 2.1. Oye, pues es que está muy en el límite. Pues sí, pero a final de cuentas ese paciente tiene anemia y tiene reticulocitosis. Y si volteamos a ver concentración media de hemoglobina, pues tiende a estar ligeramente elevada y algunos libros dicen que si está por arriba de 36, 37 prácticamente es diagnóstica. Entonces, en estos pacientes va a ser sumamente complicado, pero sí podemos llegar a ver principalmente la litiasis biliar. ¿Por qué? Porque esa hemólisis de manera constante hace que haya litiasis de bilirrubinato, de tal manera que los pacientes, ya sea en edad, en la adolescencia o adulto joven, puede llegar a tener litiasis biliar y simple y sencillamente, pues es que se le quitó la vesícula porque tenía litiasis. No, ¿por qué? Pues quién sabe, pero pues se le quitó. Y pues ya, no pasó absolutamente nada. Oye, pero tiene anemia, pues sí, pero pues tiene ahí 12.9, pues pasa, no pasa nada. Son pacientes que realmente nunca se diagnostican. Pasan años, hasta que alguien de la familia desarrolla alguna forma moderada o grave, de tal manera que a partir de ahí se empiezan a estudiar y se empieza a correr de tal manera que toda la familia llega a tener esferocitosis hereditaria. Desgraciadamente, la forma leve no es la más frecuente.
Y no tan desgraciadamente, porque sería malo que la forma grave fuera la más frecuente. La forma moderada es la que es más frecuente. Vamos a ver que estos pacientes sí llegan a tener un grado de anemia importante y considerable, de tal manera que los pacientes ya empiezan a tener esplenomegalia. ¿Por qué aquí sí hay esplenomegalia y aquí no hay esplenomegalia? Pues simple y sencillamente por el grado de hemólisis. Recuerden que aparte el vaso de tener la presentación de antígenos, de servir de purificador, como le queramos llamar, pues sirve de almacén. Si ahí es donde está sucediendo ese hemólisis de manera constante, pues el vaso simple y sencillamente de tanta hemólisis y tanta destrucción que hay a nivel esplínico, pues va a empezar a crecer de tamaño, a diferencia de aquellos pacientes que tienen una ferocitosis leve. Y los pacientes tienden a estar ictéricos, o sea, la bilirrubina indirecta se empieza a acumular en los tejidos de tal manera que por arriba de 12 el paciente ya empieza a tener algo de ictericia. Y en estos pacientes, que son las formas leves, si ustedes se dan cuenta, no presentan ictericia. ¿Por qué? Porque a lo mejor de manejar que el paciente, o lo normal de bilirrubina indirecta, dependiendo del laboratorio, es 1.1, a lo mejor el paciente tiene 1.3 y pasa por desapercibido que el paciente puede llegar a tener este tipo de patologías, ¿no? Y obviamente lo más temido, así como en las anemias hemolíticas como la drepanocitosis, la talasemia grave, es la forma grave donde estos pacientes, que es la gran ventaja, que solamente es una muy pequeña proporción de los casos, la hemólisis va a ser sumamente importante, los pacientes van a tener 3, 4 hemoglobina y de tanto consumo, pues obviamente van a tener estas manifestaciones, que es el cráneo cepillo, por un aumento del crecimiento a nivel óseo, de tal manera que esto nos va a reflejar un incremento en la eritropoiesis. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ese recambio o esa demanda es mucho mayor que en un paciente que tiene una anemia hemolítica o una esferocitosis moderada o un paciente que tenga una forma leve. Entonces, esos pacientes van a tener un montón de deformaciones a nivel óseo, van a ser pacientes que van a tener talla baja, van a ser pacientes que van a tener a lo mejor úlceras malurales, como yo les decía, y recuerden que pueden llegar a tener anemias por deficiencia aparte de ácido fólico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esta eritropoiesis incrementada hace que exista un recambio celular, de tal manera que el ácido fólico, que sabemos que en 2 o 3 meses se puede agotar, desde la infancia se empieza a agotar y el paciente empieza a tener algunas otras alteraciones, ¿de acuerdo? Hasta pueden llegar a desarrollar una deficiencia de vitamina B o C, muy raro, pero sí se puede llegar a presentar y el paciente empieza a tener una pancitopenia. Obviamente, desde estos pacientes, el paciente puede llegar a tener alteraciones no solamente a nivel de serie roja, sino también puede llegar a tener leucopenia y trombocitopenia. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por la esplenomegalia. Recuerden que el vaso aparte es como un recipiente, mientras más grande esté, pues más va a captar. Y en estos pacientes, el paciente puede tener pancitopenia, por esa esplenomegalia tan grande, que no solamente va a estar captando los eritrocitos que se van a estar destruyendo, sino también va a haber un almacenaje de plaquetas y va a haber un almacenaje de leucocitos. Igual lo podemos comparar con aquellos pacientes con cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática, recuerden que hay algo que se llama hipertensión portal, eso lo vio en anatomía, empieza a haber un reflujo de la circulación de tal manera que el vaso empieza a crecer de tamaño y junto con esa esplenomegalia que se empieza a dar, el paciente empieza a desarrollar citopenias. Pero no es porque tenga una enfermedad hematológica, es que es algo secundario a la patología de gastro o hepatología propiamente dicha. Entonces, estos pacientes, aparte de todo esto, de las alteraciones del desarrollo, de las malformaciones óseas que van a empezar a tener por esa eritropoiesis incrementada, pueden llegar a tener una pancitopenia secundaria a la esplenomegalia, de tal manera que una de las opciones pues, es quitar el vaso. El diagnóstico es sumamente sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente sospecharlo. Tenemos un paciente que nos dice que toda su familia tiene anemia hemolítica, que a todo el mundo le han quitado el vaso, pues prácticamente nos está dando el diagnóstico, a menos de que no hayamos llevado hemato con el doctor Medina, pues no lo vamos a ver, pero pues como lo están llevando, todos ustedes van a saber que ante un paciente que tenga estas características, independientemente tenga 12.9 o tenga 8 hemoglobina, que sea microcítica y que tenga la concentración corpuscular media de hemoglobina elevada, pues prácticamente estamos haciendo un diagnóstico. Ojo, ya lo platicamos ayer. Todos los pacientes van a hacer reticulocitosis.
Solamente hay dos excepciones en las cuales no va a ser reticulocitosis. Deficiencia de ácido fólico en conjunto con una anemia o una esferocitosis hereditaria, o aquellos pacientes que van a tener una infección por parvovirus B19. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo se ve el parvovirus que está ahí infectando al pronormoblasto. El frotis de sangre periférica, ya veíamos ahí en las imágenes, que es de mucha ayuda porque nos ayuda a diferenciar entre aquellas, a lo mejor es un paciente que tiene la concentración de hemoglobina, que me lo maneje hasta 34 y el paciente tenga 34.5, digamos, bueno, está en el puro límite, no está en el porcentaje para el diagnóstico, 36, 37, pues vamos a ver el frotis. ¿Por qué? Porque si yo en este paciente veo que a lo mejor la concentración está prácticamente normal y en vez de ver microesferocitos veo drepanocitos, pues no va a ser una esferocitosis hereditaria, sino que va a ser una drepanocitosis. Entonces es un momento importante. Y obviamente los marcadores de hemólisis son algo que vamos a tener en todos los pacientes de HL, bilirrubina indirecta, lactoglobina, que son estudios que vamos a ver que van a estar, ya sea la bilirrubina indirecta y la DHL elevada, y la lactoglobina debe estar disminuida. Pero si nosotros tenemos alguna duda, pues obviamente podemos mandar a hacer estudios confirmatorios. Sin embargo, con estos dos, con la concentración media y con el frotis, prácticamente casi estamos haciendo diagnóstico. Y en aquellos pacientes que tenemos duda, de hecho, las guías dicen que si tú tienes un familiar con este diagnóstico y tú tienes una anemia microcítica y que tienes una concentración corpuscular media de hemoglobina elevada, ya no ocupas estudio confirmatorio, porque el estudio confirmatorio lo tiene tu familiar. Entonces, ahí es donde te ahorras ese paso de poder tener que hacer todos los demás estudios, porque vamos a ver que son bastantes. Esto es lo que les decía, los microesferocitos que vemos aquí, a diferencia de los eritrocitos que tienen su centro pálido, esto no lo tiene, es mucho más pequeñito. También hay algo de macrocitosis, pero recuerden que estos son los reticulocitos, que tienen algo que se llama punteado basófilo, o sea, se ve mucho más rojito, pero de mayor tamaño, a diferencia de este eritrocito, que es parte de los cambios que podemos llegar a ver en la sangre periférica. Lo que les preguntaba ahorita, hay pacientes que tenemos duda, que no sabemos, que no es el comportamiento normal de una esferocitosis hereditaria, y que dicen, ¿sabes qué? No estoy seguro que es una esferocitosis hereditaria. Bueno, ¿qué estudios vamos a hacer? El estudio que más mandamos a hacer, o que más pedimos, es fragilidad osmótica eritrocitaria 37 grados centígrados. ¿Y qué es esto? Este es de un paciente real, es del paciente que les conté, que tenía todos los familiares que le habían quitado el vaso. De hecho, su hijo tiene esferocitosis, lo ve la doctora Mirna, y a este paciente, como no correspondía la clínica con lo que estaba presentando, que no tenía reticulocitosis, que no elevaba bilirrubinas, que no subía la hemoglobina, que tenía ahí algunas alteraciones que no cuadraban como tal, y que los familiares decían, pues sí tenemos anemia hemolítica hereditaria, pero no sabemos qué tipo, y nos han quitado el vaso, y el paciente no tenía un comportamiento normal, le mandamos a hacer dos cosas. A ese paciente te les voy a contar. Pero le mandamos a hacer algo que se llama fragilidad osmótica incubada a 37 grados centígrados. Ustedes se dan cuenta, esto los exponemos a soluciones hipotónicas de tal manera que el glóbulo rojo empieza a entrar el agua y se empieza a hinchar, de tal manera que va a llegar el momento que ese glóbulo rojo se va a destruir. O sea, cuando ustedes inflan un globo, pónganlo así, pónganlo en la llave, cuando uno está chiquito, de hecho uno hasta de grande le gusta hacer eso, abre la llave, empieza a inflar el globo, hasta que se reviente. Pues pongan en contexto un globo normal y un globo más duro, o sea, que por una u otra cosa se haya tostado, lo hayas dejado en el sol, y este globo más duro, pues simple y sencillamente es el esferocito, de tal manera que a menor concentración que nosotros le estemos metiendo a ese glóbulo rojo, se va a hemolizar mucho más rápido. De tal manera que si yo veo esta imagen, yo digo que es una fragilidad osmótica positiva. Este es un paciente normal, se supone. El laboratorio hacen eso, controlan el paciente. O sea, si tienen un paciente normal, le hacen la prueba y ven, aquí hemolizó. Ok, el paciente también tendría que empezar a hemolizar aquí, o muy pegadito a esta curva azul. Sin embargo, nosotros vemos que en la concentración, prácticamente desde que empieza el glóbulo rojo a captar esa solución hipotónica, se empiezan a destruir, de tal manera que cuando llega al 50%, prácticamente sí hay una diferencia entre el paciente control y entre el paciente enfermo. Esto es una fragilidad osmótica incubada a 37 grados. Simple y sencillamente hinchar al eritrocito con solución para que se destruya, y en los pacientes con esferocitosis hereditaria se destruye mucho más rápido. Lo que les preguntaba ahorita de la ectacitometría, lo que hacen es que se mete la muestra a un aparato especial donde hace algunos
hay dos como rodillos, vamos a ponerlo así, para que ustedes me entiendan, y se hace como que un estrés en el glóbulo rojo, de tal manera que el glóbulo rojo de los pacientes con esferocitosis, si es un glóbulo rojo mucho más duro, que tiene menor capacidad de captar agua, pues obviamente se va a destruir mucho más rápido. Si yo mando a hacer una electroforesis de proteínas, ahí, ¿qué es lo que hacemos con proteínas ya conocidas? Principalmente la albúmina o la banda 3, o alguna de ellas, como la espectrina, la anquirina. Lo que hacemos es que se hace el paciente control y se hace el paciente enfermo, de tal manera que cuando empezamos a hacer electroforesis de proteínas, esto después les voy a enseñar una electroforesis de proteínas cuando vemos mieloma múltiple, vamos a ver cómo en los pacientes, cuando nosotros esperaríamos ver a lo mejor la espectrina, en este paciente no lo vamos a ver, a lo mejor no vamos a ver espectrina ni anquirina, que es la principal combinación. Entonces, en esos pacientes así podemos también hacer diagnóstico, y obviamente este es algo muy parecido a la fragilidad osmótica, la prueba de glicerol acidificado, de tal manera que vamos a estresar a ese glóbulo rojo y en el paciente enfermo se va a hemolisar mucho más rápido. Y la otra es este estudio, que es la captación de 5-melemida. Lo que se hace es que se toma la muestra, se mete un citómetro de flujo, se le pone un marcador específico para la banda 3, de tal manera que cuando el aparato esté detectando si esa muestra o si ese glóbulo rojo tiene banda 3, pues prácticamente va a salir negativo, de tal manera que va a decir, bueno, el paciente no tiene banda 3, pues tiene una esferocitosis hereditaria. Y si nos vamos más allá todavía, podemos hacer una citometría de flujo, de tal manera que podemos captar la proteína que nosotros queramos. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer una citometría de flujo y que me busques espectrina y anquirina. Hoy, ¿sabes qué? Le puse los marcadores, no se están pegando a la superficie del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque yo sé que este marcador se fija específicamente a la espectrina y este otro marcador se fija específicamente a la anquirina, y pues resulta ser que está en cero. Pues es que el paciente no tiene. Entonces, ahí prácticamente me está dando el diagnóstico. Generalmente, dicen las guías que debemos de hacer 2 estudios para tener un 99% de sensibilidad y prácticamente hacer el diagnóstico. Pero, siempre he dicho, la clínica es mucho más importante que los estudios de laboratorio. Tengo un paciente que toda su familia tiene, no me acuerdo cómo se llama el paciente, su hijo tiene, a todos sus tíos y hermanos les han quitado el vaso, tiene la concentración corpuscular de hemoglobina elevada, pues es como el dicho, ¿no? Hace como pato, camina como pato, pues prácticamente es un pato el paciente. Entonces, no hay que llegar a tal grado de hacer todo esto para poder nosotros hacer el diagnóstico. En ese paciente, aparte de esto yo no le hice aspirado de médula ósea. Si nosotros viéramos un aspirado de médula ósea en los pacientes con esferocitosis hereditaria y que tienen reticulocitopenia, porque sospechamos que tienen parvovirus B19, veríamos esto, que son pronormoblastos gigantes con cambios megaloblásticos, pero realmente el cambio es por la infección del parvovirus B19, que son estas inclusiones del parvovirus en el pronormoblasto. Lo que también se puede hacer para no llegar a un procedimiento invasivo, porque pues obviamente con el aspirado hay que entrar al esternón o la cresta ilíaca, tomar la muestra, mandar para citometría de flujo, hacer el barrido, etcétera, etcétera. Podemos hacer una PCR para parvovirus B19, que es el caso del paciente, lo mandamos a hacer y nos salió positivo. Entonces, el paciente de una forma atípica, aparentemente, de una esferocitosis hereditaria que estaba infectado por un parvovirus B19, que lo único que se hace es vigilar al paciente, darle apoyo transfusional. ¿Por qué? Porque el paciente bajaba la hemoglobina, tenía core anémico, tenía datos de bajo gasto, por lo que hay que hacer es transfundirlo hasta que esto salga. Le podemos dar esteroides, le podemos dar inmunoglobulina, o si no, prácticamente la evolución en 2 semanas, el paciente evoluciona favorablemente y no ocupa ningún otro tratamiento. Ahora bien, ya tengo una forma, a lo mejor no leve, ni cuenta me voy a dar, no lo voy a diagnosticar. Es un paciente que va a andar por la vida ahí y nadie le va a hacer absolutamente nada de caso, ni yo, ni nadie. O sea, es alguien que va a andar sin que nadie lo pele, ¿no? Pero aquellos pacientes que tienen una esferocitosis hereditaria moderada y grave, pues obviamente van a tener manifestaciones, van a tener esa anemia que va a ser de 11 hacia abajo, 11, 9, 8, 7, 6, hasta 3, 4 hemoglobina en las formas graves. Pues en esos pacientes, no es que el problema sea el vaso, porque mucha gente dice, es que ya me dijeron que mi vaso no sirve y me lo tienen que quitar. No, el problema es que el vaso está haciendo su función,
¿Por qué? Porque el vaso está detectando que hay algo, simple y sencillamente vienen los eritrocitos y tratan de pasar por esos pequeños espacios, de tal manera que el eritrocito se va a estar hemolizando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues quitar el sitio donde está sucediendo esa hemólisis. Y el principal sitio donde sucede esa hemólisis, pues es a nivel esplénico. Entonces, lo que hay que hacer, si el paciente, vamos a suponer, debuta con una litiasis vesicular, pues aprovechar el mismo tiempo quirúrgico, quitar el problema que es la litiasis y aprovechar y hacer una esplenectomía laparoscópica. Idealmente tendría que ser laparoscópica porque disminuimos el riesgo de complicaciones de hemorragia, etcétera, etcétera. Y antes de esto se tiene que hacer una cosa, que es vacunar principalmente a los pacientes contra encapsulados, principalmente neumococo e influenza. Aquí es donde tenemos un poquito de problema a veces con los hematólogos pediatras. ¿Por qué? Porque ellos a los niños menores de 5 años dicen, pues no se lo quites, espérate todo lo que puedas esperarte, porque un niño, recuerden que tiene un sistema inmune inmaduro y prácticamente ellos tienen mucho más riesgo de una sepsis. En realidad también no me ha tocado paciente que tenga alguna complicación de sepsis. Si no alcanzaste a vacunarlo, lo que te dice es que de 2 a 5 años les des penicilina y los estés inyectando a cada rato, les estés dando tomar penicilina de tal manera que los estés protegiendo al paciente. Si es algo complicado, obviamente si es algún paciente que ya conoces, que ya tiene el antecedente, pues simple y sencillamente se vacuna y después de los 5 años, como dicen los hematólogos pediatras, pues hay que quitar el vaso. Y en todos los pacientes, desde las formas leves, vean, ácido fólico 1 miligramo al día. ¿Por qué? Porque si no le doy ácido fólico, pues ese paciente en el transcurso de 2 a 3 meses me va a hacer una deficiencia de ácido fólico. Hablando de la eriptocitosis hereditaria, ya lo platicamos ahorita, y si ustedes ven las imágenes son muy diferentes. En el otro el glóbulo rojo se ve redondito, bonito, chiquito, rojito, aquí se ve alargadito como un eriptocito, o sea, se ve como si fuera un cigarro, no sé, qué se les ocurra a ustedes. Se ve el glóbulo rojo alargado, por eso es que se le llama eriptocitosis. Recuerden que aquí el problema es en las interacciones horizontales, principalmente entre alfa-espectrina y beta-espectrina, ¿de acuerdo? Para poder hacer un diagnóstico, ayer platicamos, estas imágenes los podemos ver cuando hacemos los barridos. ¿Por qué? Porque hicimos demasiada presión, porque andamos de malas, por lo que sea. Entonces, para que un frotis sea valorable para una eriptocitosis hereditaria, obviamente, que el paciente tenga datos clínicos de hemólisis. Debo tener al menos 15% de eriptocitos en ese frotis de sangre periférica. Si no lo tiene, pues probablemente sea debido a un defecto en el barrido o en la tinción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? En realidad, aquí hay algunos pacientes que responden y hay otros que no. Dicen, no, si ves que el paciente tiene mucho compromiso, quítale el vaso. Algunos van a responder y otros no, pero pues al final de cuentas tienes que hacer algo por el paciente. De tal manera que a lo mejor ese paciente de tener 8, 9 hemoglobina, a lo mejor lo vas a llevar a 11 hemoglobina y ahí se va a quedar. Y si es un niño, por eso les digo que entramos mucho en conflicto. ¿Por qué? Porque los primeros 5 o 10 años es el crecimiento, el desarrollo, los tiempos de maduración de los huesos. Si tú dejas a ese niño que sigue hemolizando, pues a lo mejor va a tener talla baja, va a tener alteraciones en el crecimiento. Por eso es que digo, pues hay que quitarlo, pero los hematólogos te dicen, no, pues se va a complicar. Pues sí, pero si no se lo quitas y es una anemia hemolítica grave secundaria de neurocitosis, no va a crecer bien, pues sí, pero hay que transfundirlo. Ahí entramos un poquito en conflicto, pero bueno, al final de cuentas en estos pacientes se puede quitar el vaso, pueden responder y obviamente de aquí en adelante van a ver que toda anemia hemolítica siempre, siempre, siempre va a tomar ácido fólico. ¿Por qué? Porque si no se lo damos, este paciente va a hacer una, aparte de tener una esterocitosis hereditaria o una eriptocitosis, va a ser una deficiencia de ácido fólico. Listo.